Hola, hola, bienvenido, bienvenida a esta nueva lección y ya hemos hablado de lo que es nuestras columnas calculadas y el contexto de fila, que es la restricción al registro actual. Este lo denominamos el contexto de fila implícito y sabemos que las funciones van a creer que esa fila es la única que está constituida para la tabla, con lo cual se ejecuta sobre ella. Sin embargo, con las funciones de agregación vamos a ver algo particular. Para entenderlo de mejor manera, estoy aquí en el modelo de disproductos y me voy a crear una nueva columna. Voy a decirle acá en herramientas de columnas, clic en nueva columna. Voy a hacer aquí un breve zoom y voy a escribir la función zoom y hago referencia a lo que sería la columna ingresos. Y voy a llamar a esto ingresos totales, ya que si ejecutamos lo que es esta columna calculada, podremos notar que cada valor que va a aparecer en las distintas celdas corresponde al total general, como podemos ver aquí, y no corresponde, digamos, a lo que sería el valor del ingreso en la fila actual, a pesar de que sabemos que está el contexto de fila y se supone que ha engañado a la función, pues a creer que está compuesta únicamente por esa fila. ¿Y esto a qué se debe? Bueno, para entenderlo un poco mejor, voy a ir directamente a nuestras ilustraciones. Y aquí nosotros tenemos esta expresión para la columna calculada y aquí tenemos la versión simplificada de lo que es la tabla pedidos. Ahora bien, sabemos que lo primero que se genera es un contexto de fila, que aquí lo representamos. Y en ese contexto de fila se va a ejecutar la expresión, que es el sum pedidos ingresos. Sin embargo, las distintas funciones del lenguaje DAX tienen formas diferentes de interactuar con los contextos. El primer contexto que estamos conociendo es el contexto de fila. ¿Qué quiere decir eso? Que tiene distintas formas de interactuar. Claro, habrá funciones, digámoslo así, que se dejan engañar o se calculan en la fila actual. Sin embargo, hay otras funciones del lenguaje DAX que ignoran ese contexto de fila, ejecutándose por fuera. En este caso es lo que sucede con la función zoom. La función zoom, a pesar de estar en ese contexto de fila, se ejecuta sobre toda la columna porque lo ignora. Con lo cual el zoom pedidos ingresos, pues aquí nos estaría retornando el ingreso total para esa celda. Sin embargo, el contexto de fila sí que existe, porque si no existiera, pues cómo va a poner el total general en la celda actual, ¿no? Con lo cual luego pasa a la siguiente iteración y ocurre exactamente lo mismo. Zoom pedidos ingresos, ignora el contexto de fila, se ejecuta sobre toda la columna y vuelve el total general. Y así sucesivamente para cada una de las filas en la tabla. Entonces esto es muy importante tenerlo presente cuando estemos ejecutando una expresión en un contexto de fila. Y es tener en cuenta si la función en particular respeta ese contexto de fila o la función lo ignora. ¿Y de qué manera lo podemos identificar? Esto lo podemos lograr de una manera sencilla, dado que las funciones que ignoran el contexto de fila son funciones que son de agregación. Una manera, digamos, fácil de identificarlas es pues que la función donde va a tener mayor sentido ejecutarse en un único dato o en un conjunto de datos. Es decir, por ejemplo, la suma de un solo valor pues no tendría mayor gracia, ¿cierto? Porque la suma de solo 2 pues sería 2. Tiene mayor sentido pues sumar varios números, con lo cual la función sum deberá aplicarse en toda la columna, ¿no? Y así podemos identificar funciones como promedio, average, el mínimo, el máximo, contar distintos, etcétera. Son funciones que ignoran el contexto de fila.